Javier Recuenco y Juan Freire no necesitan presentación. Si quieres saber más sobre ellos, te recomiendo que escuches el episodio 27 de Intercambio Iónico con Juan Freire, en el que hablamos de educación, y los episodios 7 y 14 con Javier Recuenco sobre dos libros míticos: Cómo perder en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams, y Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Hoy vamos a descomponer las universidades para analizarlas en detalle primero y después pensar juntos cómo arreglarlas o directamente sustituirlas con otras cosas. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de los episodios, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. ¿Por qué queremos hablar de las universidades? Creo que los tres estamos de acuerdo en que son importantes, pero han cambiado muy poco en los últimos 50 años, cuando eran prácticamente el único lugar donde acceder al conocimiento. Ahora vivimos en la era de la información y tienen que adaptarse o morir y dejar paso a otras cosas. Hace un par de meses escuché un episodio del podcast de Ben Horowitz y Marc Andreessen, y aunque estaba muy centrado en las universidades americanas, me gustó mucho cómo organizaron su charla. Vamos a intentar hacer algo similar con las españolas. Empezaremos con un análisis por partes y para pensarlo de forma estructurada vamos a hacerlo como si fuera un negocio. Veremos quién es el cliente realmente, los incentivos, el bundle de servicios o funciones y después entraremos en cómo se podría mejorar o reinventar. Las universidades actuales son una mezcla de una enseñanza más enfocada a las humanidades, que tiene un origen religioso de la Iglesia, y el STEM, donde se desarrolla la parte más técnica de la ciencia o la ingeniería. En Madrid, por ejemplo, tenemos la Complutense por un lado, fundada por un cardenal, el cardenal Cisneros, en 1499, y la Politécnica, que al fin y al cabo es una unión de muchas escuelas técnicas que tienen 200 y pico años. Pero, ¿qué función tienen ahora las universidades y cuál es su principal cliente? Fundamentalmente, son máquinas ahora mismo de producir signaling de que la persona que ha pasado por el ciclo tiene unas características que son deseables, una cierta capacidad intelectual, una cierta capacidad de sufrimiento, una cierta, digamos de alguna manera, acceso a una serie de contenidos clave, y mientras haya una cierta aceptación de la maquinaria de signaling como válida, pues digamos que de alguna manera no se verá forzado a cambiar el planteamiento. O sea, lo que está claro es que la universidad tiene un statu quo montado, como prácticamente todas las grandes organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando, que normalmente la principal labor de cualquier statu quo es preservar su propia existencia. Y curiosamente, aunque las realidades externas se hayan alterado, si la maquinaria de statu quo sigue siendo lo suficientemente aceptada, pues de alguna manera parece que como el tema va progresando, ¿no? Hay una cierta degradación, hay una cierta pérdida de sentido, hay una cierta no adecuación a los tiempos, pero de algún modo, mientras todo el mundo pretenda que la ecuación sigue funcionando, pues ahí seguiremos. Es muy parecido a lo que pasa con la publicidad, por ejemplo. Es un mercado que se ha ido degenerando brutalmente en los últimos 30 o 40 años, pero entre que no hay una alternativa de alguna manera consensuada por todo el mundo y hay un montón de gente viviendo de las dinámicas actuales, pues digamos que la tasa de degeneración es inferior a la que uno podría pensar teniendo en cuenta cómo están cambiando las circunstancias exteriores. Entonces, fundamentalmente, el cliente fundamental es alguien que busca una señal de que es un miembro útil para la sociedad. Y eso es lo que buscas normalmente, una validación externa de esa capacitación para ser un miembro útil para la sociedad. ¿Y creéis que los clientes siguen siendo
los alumnos o en el fondo son los padres, son los empleados, son los profesores, porque a veces también en estas organizaciones tan grandes, ¿no? Uno de los problemas gordos que tienen es cuando el cliente principal, que es al final el cliente es pues en quién estás pensando cuando estás desarrollando la propuesta de valor de algo, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces cuando son muy grandes acaba siendo el empleado casi el que es el que se convierte en el cliente y eso se acaba con las empresas. Yo creo que si lo analizamos en la práctica, más allá de las declaraciones o no de las definiciones, efectivamente, o sea, hay muchos clientes. También creo que el punto de partida, y tú aludías a la universidad, o sea, el enfoque que le vamos a dar como un bundle de muchas cosas, de muchos servicios, precisamente eso hace que las universidades sean muy diversas. Posiblemente en España son muy poco diversas. Ahora con la irrupción de la educación de las instituciones privadas se está diversificando, pero es un panorama bastante homogéneo. La mayor parte de universidades públicas son muy, muy parecidas, en distintos niveles de calidad, pero muy parecidas, ¿no? Pero hay modelos muy, muy, muy diversos, que me parece un elemento interesante. Y yo lo pensaba desde la perspectiva del bundle. Precisamente son diversos porque de esos servicios se enfocan más en unos los tienen, no los tienen, etcétera, etcétera. La universidad tradicional a la que todos consideramos tiene todo, ¿no? Y entonces, si lo analizas desde esa perspectiva, yo creo que al final el estudiante es poco cliente. La mayor parte hay universidades en las que sí, pero en la mayor parte. A veces ejercen como clientes internos los profesores. O sea, la toma de decisiones sobre incluso los productos, los servicios que ofrece la universidad está determinada por los deseos o los requerimientos de los propios profesores. Ese es un modelo. Los gobiernos, yo creo que en España, por ejemplo, los gobiernos son en la práctica clientes, son muy influyentes o sea, las universidades son los instrumentos para cumplir unas ciertas visiones políticas, etcétera, ¿no? No es un cliente convencional, o sea, pero hay una relación de ese tipo. Y después hay otro gran grupo de universidades, el cliente es el que puede pagar, ¿no? El que puede acceder. Y eso genera, y seguramente hablaremos después, también un cambio profundo que creo que está operando, es cómo tú amplías esa posibilidad. O sea, cómo reduces el coste de la educación, muchas veces reduciendo los servicios del bundle, o sea, siendo eficiente y optimizando, y emerge un mercado enorme y un colectivo enorme de personas, usuarios, clientes, que para mí lo interesante, una de las cosas que está pasando en estos momentos en la universidad y que me parece interesante es que son gente que tiene necesidades y contextos muy diferentes a los habituales. Entonces la universidad se tiene que cambiar por completo para poder tener una propuesta de valor efectiva para esa gente. Sí, es que es interesante también el tema de los incentivos. Al final las universidades no dejan de ser pues casi empresas non-profit, ¿no? Las públicas son pues empresas públicas y claro, cuando no tienes la obligación de generar beneficios para tus accionistas, de alguna manera, pues todo lo que sacas extra, pues contratas más gente, ¿no? Porque cubres los gastos para seguir igual, ¿no? Entonces al final cada vez tienes más gente y al final acabas en ese modelo en el que, claro, como estás construyendo muchos profesores, mucha gente interna, son los que al final mandan, ¿no? Y probablemente ese pues sea un camino pues un poco catastrófico en algunos casos porque al final no está decidiendo la propuesta de valor el que la está usando y el que la percibe, ¿no? Entonces hay un poco de desconexión. Luego por entrar un poco en el bundle, que el bundle, haber hecho una lista aquí de posibles servicios dentro del bundle y si queréis os los digo todos y luego entramos uno a uno. Que uno sería la agencia de credenciales, pues el certificado que todos conocemos a todos los niveles. Luego estarían los cursos, las materias en sí mismas, ¿no? Qué y cómo se imparten. Luego estaría la parte de research, de investigación académica, ¿no? Un poco pues una compañía de investigación o algo así. Luego hay otro que podría ser el think tank sobre políticas públicas, ¿no? Que a veces ocurre en las universidades. Otro sería el instructor moral, que tenemos un poco, yo creo que eso viene un poco de todo el tema más religioso, ¿no? De tener que explicar en la universidad qué es el bien y qué es el mal. Luego otro punto, que este viene un poquito más de las universidades americanas, pero la idea de ser una agencia de inmigración, ¿no? Que también es una puerta de entrada para que, bueno, pues inmigrantes de otros países sea un acceso, una forma de acceder al mercado de trabajo y bueno, pues lo deciden las universidades al final, ¿no?
Luego otro servicio sería la guardería de jóvenes adultos, entre 18 o 23 años, la agencia para buscar pareja, otro servicio del bundle, o incluso la idea de lobby, ¿no? De ser una especie de sitio donde las empresas pueden apoyarse para pues hacer cierto lobby con el gobierno o con quien sea en ese momento, ¿no? Entonces, si queréis, entrando en la primera, que yo creo que además la primera, bueno, eso es una de las más interesantes, que es el tema de las credenciales, que al final es, pues lo que explicabas tú, una especie de proxy para un empleador para decir, vale, pues como ha pasado por aquí, pues no tengo que hacer un análisis súper largo, sino que directamente veo que ha pasado por aquí. Entonces ya eso es una credencial que me dice que este tío va a funcionar bien en el trabajo, ¿no? Entonces... Bueno, en realidad no. Te proporciona la ilusión claro, de totalmente. que has hecho una evaluación científica, por decir de alguna manera, de que esa persona va a valer para el trabajo. Me ha pasado algo muy curioso. La propia Google, en un momento dado, se dio cuenta de que no correlaba en absoluto el GPA con la adecuación de una persona al puesto. Y entonces pues se propuso eliminarlas por completo de todos los procesos de selección. Y se montó un pitoteo absolutamente monumental. Tú dices, ¿pero por qué? Si está demostrado que no hay una correlación entre una cosa y la otra. Bueno, pues porque el GPA el Grade Point Average, la nota media, es uno de los pocos datos ciertos y mesurables de un currículum, que te puede producir la sensación de que estás haciendo ciencia, de que estás haciendo una decisión ponderada, basada en los datos, factual. La realidad es que la mayor parte de los procesos de selección y de adecuación entre puestos y categorías pues no es muy diferente a lanzar intentaría más o menos igual coger los currículums y lanzarlos al aire. Entonces el problema fundamental es que se ha roto mucho esa precualificación que tenía a la hora de determinar que esta gente pertenecía a la élite intelectual y a la élite cognitiva a la hora de abordar una serie de puestos laborales más exigentes y que llevan aparejado más sueldo y más digamos de alguna manera, más cualificación previa para tener. O sea, se ha roto un poco esa ecuación que había del trabajo más intelectual, estaba asociado a un mejor currículum académico y que está asociado a mayor capacidad de crear dinero. O sea, en algún momento dado se rompió esa ecuación y a partir de ahí, pues naturalmente seguimos funcionando con una foto de hace 50 o 60 años en el que posiblemente tenía más sentido que ahora en este momento. Sí, es que le seguimos concediendo con muchas críticas valor, pero porque no tenemos otras herramientas mejores. Entonces estamos porque realmente la inmensa mayoría de la gente lo sigue utilizando, pero cuando les preguntas te dicen que no se fían de esos sistemas. Pues quería añadir una cosa que me parece interesante, que yo, viviendo dentro de la universidad mucho tiempo, nunca lo había pensado hasta hace poco, hablando con gente de fuera. Claro, la universidad es juez y parte, o sea, es el que te enseña, el que te permite aprender y después valida lo que has aprendido, ¿no? Que también es algo extraño. O sea, y yo creo que también parte de la crisis la crisis de credibilidad viene de ese lado. Yo creo que eso es sumamente importante. Después las universidades pueden evaluar bien ciertas capacidades, conocimientos de las personas, pero en buena medida los que tienen que ver con el valor que puedes aportar en el mercado de trabajo, en el mercado profesional, la universidad no tiene ningún instrumento. En realidad, creo que hay muy pocos instrumentos válidos existentes y las universidades no los tienen. O sea, me parece que es un ámbito muy interesante porque ahí sí que tienen que pasar muchísimas cosas, creo, a futuro. Sí. No, además es que si lo aíslas, o sea, te das cuenta de eso, que hay universidades que a lo mejor la materia y la forma, o sea, lo que se está dando, los cursos, cómo se dan, es exactamente igual que otras, pero solo por tener esa credencial, ¿no? Al final. Pero pasa lo mismo en las escuelas de negocio. O sea, si tú oías a la gente de Funky Business, decía que el Dirty Little Secret, el secreto súper guardado de las escuelas de negocios, que todos los libros son los mismos.
El libro de valoración es el mismo, el libro de contabilidad es el mismo, el libro de estrategia es el mismo, el libro de marketing es el mismo. Los casos en el caso son muchas veces compartidos. Claro, lo que pasa es que hay un montón de collaterals en una buena escuela de negocios. Tienes mejor networking, a lo mejor tienes suerte y te sientas al lado con alguien que es... O sea, hay un montón de cosas que, curiosamente, como mencionaba, perviven porque a pesar de que la propuesta base está podrida, todavía hay suficientes colaterales que hacen que el tema te permita tener diferenciación. Digamos que si has pasado por allí hay una alta probabilidad de que hayas vivido cosas interesantes que son de valor por el simple hecho de pasar. Sí. Luego es interesante el estatus, ¿no?, que proporciona al final. Aparte de las credenciales para el trabajo, es un estatus casi, o sea, lo vemos en las universidades españolas, ¿no? Eso de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, ¿no? Que es como, parece que en España tiene más que ver con el estatus de soy universitario y todo el mundo quiere acceder ahí. Entonces, pues eso, al final lo que haces es que acabas bajando el listón porque todo el mundo tiene que entrar. Yo creo que hay un incentivo probablemente para los políticos muy relevante, ¿no? Y se convierte en un estatus que es que casi pues te va a valer para otro bundle que tenemos aquí, que es el de conseguir pareja. Pues si es universitario vas a conseguir una mejor pareja. Entonces, entonces claro, es un estatus ya para todo, ya no solo para la parte de tu trabajo. Claro, pero hay un montón de colaterales ahí complicados. El primero y fundamental es, tú lo has mencionado de pasada, que el fundamento de la universidad es hasta cierto punto elitista. Es separar, digamos, de alguna manera a gente que va en contra de otra serie de mensajes que tienen más que ver con la igualdad, la inclusión, con toda una serie de cosas. Luego, aparte, hay unas dinámicas psicosociales bastante complicadas. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se están dando cuenta, leí un estudio hace poco, que hay un montón de problemas para emparejarse porque las mujeres buscan normalmente gente de un estatus tanto académico como económico superior a ellas, y ellas están ahora mismo copando buena parte de un montón de cosas que tienen que ver con la universidad, lo cual nos va a llevar a una serie de desequilibrios adicionales. El tema fundamental es que han cambiado un montón de cosas y yo tengo la sensación de que la universidad no es muy diferente cómo funciona una gran corporación. Ahora mismo está preservando el statu quo actual. Y digamos que de alguna manera, mientras sus déficits se compensen con presupuestos públicos, mientras no tenga que preocupar de mirar a la gente como clientes, porque eso tampoco es necesariamente bueno, ojo. Quiero decir, si tú lo que quieres es formar gente con talento específico, una mentalidad de quien paga tiene razón es también peligrosa. O sea, yo he dado clases en universidades privadas y hay también una serie de cosas que son complicadas de gestionar. O sea, en general yo tengo la sensación de que la realidad cambia mucho más deprisa de lo que lo hacen las universidades. Y eso se va acumulando y eso va generando un espacio, una brecha, que es realmente donde van todas las cosas. No, y es verdad que hay un gap enorme ahí porque no ha sido tan fácil que surgieran otras cosas, ¿no? Al final, todo esto son pues, como corporaciones gigantes que al final pues han creado ya unos efectos red tan bestiales que es muy difícil como superar eso, ¿no? Y sobre todo esta parte del estatus o de las credenciales, cómo llegas a poder generar credenciales, que no puedes empezar algo y decir, no, ya es que el que ha pasado por aquí es presidente del gobierno. Pues no, vas a tener que esperarte 30 años hasta que eso ocurra, ¿no? Entonces hay ahí yo creo un tema interesante. Oye, pues yendo un poco, pasando al siguiente, al tema de los cursos, ¿no? Que yo creo que es interesante el qué y cómo se imparten, ¿no? Que es una de las partes clave que deberían cambiar y adaptarse a estos nuevos tiempos en los que tenemos, bueno, pues aparte de toda la información en Internet, que ya hace tiempo, pero ahora encima de inteligencia artificial, son un montón de cosas que nos va a permitir acceder a ese conocimiento de forma diferente, ¿no? Voy a ir, si queréis, uno a uno, hablando de características, yo creo, interesantes para un poco desglosarlas juntos. La primera tiene que ver con abrir las disciplinas, ¿no? Algo que a lo mejor en otros países ya ha pasado, pero en España parece que es difícil, ¿no? Esta idea de que los alumnos tengan total flexibilidad para elegir pues lo que quieran estudiar, ¿no? Y siempre hemos escuchado que la clave de la innovación es la conexión entre disciplinas, ¿no? Pues parece que no lo hacemos, ¿no? ¿Esto creéis que tiene sentido? ¿Qué modelos crees que
Sí, bueno, para mí eso es una de las patologías de la universidad. O sea, la universidad se ha ultra especializado a lo largo del tiempo, sobre todo en investigación, que hablaremos después, pero también en la parte... A veces la investigación ha tirado de la parte académica, ¿no? De crear esos cotos donde casi tú eres la única persona especialista en el mundo, llevándolo un poco al ridículo, y entonces creas tu propia disciplina, ¿no? A veces tiende a pasar eso. Y eso ha tenido efectos. En algún momento pudo estar bien, porque te permitía profundizar en algo, pero es totalmente disfuncional para el mundo en el que vivimos hoy, en el que además creo que todo lo interesante sucede conectando distintas disciplinas o olvidándote de las disciplinas, enfrentándote a los problemas, a las misiones. Hay muchas formas de expresarlo. Y yo creo que eso es uno de los... Y eso lo conectas con otra cuestión, que es la falta de flexibilidad en los currículos, ¿no? En el que entras en un camino que está ya muy, 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 muy acotado y la persona no tiene capacidad de tomar decisiones o de desarrollar carreras académicas que no sean que no estén dentro de un cierto estándar. Pero cuando comparas el estándar de la universidad con los estándares que ves en el mundo, resulta que ya los estándares de la universidad no aplican. Entonces eso yo creo que es un grave problema. Claro, ¿cómo reviertes eso cuando hay toda una estructura de poder, que son los departamentos, las escuelas, etcétera, etcétera, que está basada en la idea de disciplina y de área de conocimiento establecida? Yo creo que es que hay una ecuación de valor que está fundamentalmente ya pervertida, y es que la universidad lo que intentaba formar era gente con una serie de skills muy específicas para un entorno exterior que tenía una tasa de cambio más o menos predecible, donde podías hacer predicciones de un año, planes quinquenales, podías hacer una serie de cosas. O sea, a mí la sola posibilidad de que alguien entre en una carrera y salga 4 años después y el mundo no haya cambiado de manera dramática lo que tenía que ver, pues es cero, o sea, es próxima a cero. Entonces, el problema, yo lo hablo mucho con mis compañeros académicos, cuando me quieren oír, que no es a menudo, con buen criterio, por otro lado. Pero yo les digo, mira, chicos, lo que vosotros dais está en Coursera, posiblemente dado por alguien con más talento como vosotros y con más talento, digamos, de comunicación y de expresión. O sea, vuestra labor es intentar transmitir entusiasmo a la gente por la disciplina que estáis dando. Y los chavales, en el fondo, saben reconocer rápidamente un buen profesor de un mal profesor. En Estados Unidos, en ese tema, es bastante meritocrático. Hay un montón de gente que se apunta a las clases de un profesor y ese profesor tiene las mejores horas y el resto de la gente les quedan las horas del carro de la basura, ¿sabes lo que te quiero? Entonces, en ese sentido, yo tengo la sensación de que ese statu quo del que estamos hablando constantemente es normal que intente preservar lo que él estaba hablando, ¿no? La parte esta de la especialización, la parte taylorista, de convertirte en esto. Yo me dedico a resolución de problemas complejos, que era una de las opciones que mencionaba, sobre en lugar de hacerlo por disciplinas verticales y tal, y tengo clarísimo que todo sale de la liminalidad, de la transdisciplinaridad, de un montón de cosas. Y el problema es ese, que hay un choque frontal entre las demandas incrementales y la prestación por parte de la universidad. Ahora se está intentando también compensarlo con más clases, con más tiempo, con menos exposición a la vida y a la realidad. Que ese es un problema adicional, que es que tú puedes salir pensando que te vas a comer el mundo con 28 años después de tu carrera, un máster, un par de esto, y no tienes ni más mínimo contacto. Lo que decía Baudelaire, ¿no? Que si querías escribir tienes que haber vivido. Entonces yo creo que hay una serie de prácticas que están de alguna manera, curiosamente, al mismo tiempo sobrecargando a la gente de signaling y al mismo tiempo descargándolos de sentido. Sacándolos de la realidad. Exactamente. Yo creo que hay dos tendencias, a lo mejor son minoritarias, pero para mí es lo más esperanzador o lo más interesante que están sucediendo en algunas universidades. Algunas que nacen nuevas y tienen... Una es poner en el centro no el conocimiento disciplinar, sino competencias transversales, duraderas, blandas, como les queramos llamar, ¿no? Eso es como...
pero con una visión expandida, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, creatividad, entender el mundo, etcétera, etcétera. Ponerlo en el centro y poner en la periferia todo el conocimiento disciplinar. Eso lo están haciendo algunas universidades. Minerva, por poner un ejemplo, que es el que siempre citamos, pero lo está haciendo y creo que lo está haciendo muy bien. Claro, eso pone muy nervioso a las universidades, al resto de universidades, porque es todo lo que tenía valor hasta ahora, lo colocas como accesorio en la periferia, como un poco que es prescindible. Y el segundo elemento que conecta mucho con lo que dice Javier es el aprendizaje activo, pero de verdad. O sea, salir a la calle. Esto también te pone muy nervioso porque son procesos mucho más orgánicos, no suceden dentro de un aula, no suceden en unos horarios establecidos. Entonces, ¿cómo controlo eso? ¿Cómo mido eso? Pero son procesos de aprendizaje muchísimo más potentes. Entonces, hay universidades que sí se están atreviendo a que eso suceda. Sí, en las siguientes características, de hecho, o sea, iba a conectar un poco... Bueno, no, pero justo viene ahí, ¿no? Que al final, o sea, una de ellas es lo de, pues, realmente enfrentarse a problemas reales, ¿no? Que es un poco, pues Team Academy, que tú estuviste también detrás, que es... Team Academy es montar prácticamente un negocio y facturar, ¿no? Y cada año tener que facturar. Entonces ahí, pues tienes un ejemplo, ¿no? Y luego otro punto importante es lo de la sincronía, ¿no? El hecho de que pues que los profesores, lo que decías de Coursera, al final pues voy a tener el mejor conocimiento, está en redes y encima pues lo han producido perfectamente, es el mejor profesor del mundo, entonces eso me lo escucho y lo veo en casa y luego voy al aula a compartirlo con mis compañeros o a trabajar con el profesor en algo más práctico y rompes un poco esa dinámica, ¿no? Y eso puede ser Khan Academy, puede ser Minerva, o sea, hay varios ejemplos, pero esas son las características. Y luego otra de las características era un poco el qué papel tienen que jugar los profesores, ¿no? Ahí no sé si tienes alguna idea, pero claro, en un modelo de este tipo ya el profesor pues es otra cosa, no es el dueño del conocimiento, tiene que tener pues esta idea de coaches, o igual ya la palabra coaches está un poco manida, pero un poco, no sé, el qué tipo de profesor se puede tener ahí, ¿no? Es que el profesor también le pasa un poco como a la universidad. Es un bundle de funciones. O sea, es un hombre orquesta, ¿no? Una mujer orquesta. O sea, hace un poco de todo. Y yo creo que eso también, ese modelo se está empezando a resentir. Y muchas universidades ya no utilizan ese modelo. O sea, en el sentido de que cuando empiezas a sofisticar algunas de las funciones es imposible. O sea, o no tiene poco sentido que le exijas a alguien que haga todas esas funciones, ¿no? Desde curador de recursos hasta diseñador de experiencias, hasta diseñador de contenidos digitales, hasta coach o mentor o como le queramos llamar. Hasta entertainer, storyteller. Claro. Entonces empieza a haber como tendencias de especialización, o sea que tienes, en vez de tener un profesor, tienes un equipo con determinadas funciones. Eso empieza a pasar. Empieza a haber... También estábamos muy instalados en el modelo del profesor que lo hacía todo y que era dueño de todo el proceso. Ahora, por ejemplo, Minerva, el profesor no es más que un performer. O sea, tiene un guión. Tiene un guión y él ejecuta el guión, es un actor. Yeah. No lo estoy juzgando. No lo estoy juzgando. Porque me parece como muy impactante porque es un cambio radical que poca gente lo ha declarado así. Las charlas TED están basadas en eso. Efectivamente. Entonces empieza a emerger una enorme diversidad de funciones, ¿no? Que le seguimos llamando profesor a todo, pero que ya no todo son las funciones clásicas del profesor y que creo que en parte del problema, y lo ves al final, por ejemplo, lo ves en la Universidad Española, al final el profesor tiene mucho amateurismo, porque tiene que hacerlo todo y no lo sabe hacer todo, ni lo debería tener que, y tiene pocos servicios internos que le ayuden a hacer bien ciertas tareas o que le permitan desligarse de esa tarea, ¿no? Entonces, que estamos también en ese proceso de quiebre del modelo y de transformación. Sí. Era interesante. Marc Andresen y en el episodio hablaban del tema de los mentores, ¿no? Que casi si lo miras en las universidades americanas, con la pasta que se paga por las universidades grandes, podías tener una persona dedicada a cada persona, ¿no? Entonces hablaban un poco del modelo, pues de la aristocracia, de que siempre pues tenías tu propio profesor y que, según muchos estudios, probablemente ese sea el modelo, ¿no? Ese es el modelo. Ese es el modelo. Entonces, claro, también, bueno, pues tienes la inteligencia artificial, o sea, se pueden ir dando pasos hacia un camino un poquito más así, ¿no? Pero bueno, este es solo... Claro, es que además hay dos cosas al hilo de esto, y por, digamos, complementar su reflexión, que estoy completamente de acuerdo. Esto de el tutor privado es
de toda la vida, ¿eh? O sea, Alejandro Magno tuvo a Aristóteles, Sí, sí. encargado por su padre, Filipo de Macedonia. No está O sea, mal. quiero decir que, a ver, es Como un tutor. es un tema clásico. El asunto es, el profesor es una persona, hay muy poca gente que te puede cambiar la vida. ¿Vale? Hay muy poca gente en realidad. Un buen profesor, una buena profesora te cambia la vida, te puede decidir o sea, es una persona que merece el máximo respeto. ¿Vale? Lo que ocurre es que hemos encapsulado en una cosa que no hemos sabido decir muy bien qué es, que lo hemos llamado vocacional, toda esa serie de cosas de Bandel que hablaba él, ¿no? Alguien que era no solamente capaz de entender el conocimiento, sino entender quién era el alumno que tenía, qué era lo que necesitaba, proporcionarle libros, alimentarle el espíritu, saber a quién tenía que empujar más, saber quién tenía que hacer una serie de cosas. Y yo creo que es un poco injusto pedirle eso a unas personas por un sueldo no particularmente espectacular, e incluso cuando lleves acumulados una serie de sexenios, el tema tampoco sigue siendo como muy loco, que tiene una serie de responsabilidades muy potentes sobre la vida de un montón de gente. Entonces hay una asimetría ahí curiosa que normalmente se tapaba con la vocacionalidad, pero es algo que yo personalmente creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Hay esa vocación porque entre otras cosas el maestro ha dejado de ser también parte de las fuerzas vivas. O sea, antes estaba el cura, el comandante de la Guardia Civil, el farmacéutico y el maestro. O sea, digamos que están pasando un montón de cosas a la vez que podrían sugerir que podríamos ir a cambiar cosas aprovechando una serie de herramientas, pero al mismo tiempo, insisto, tenemos el statu quo que su principal premisa es fosilizarse en el tiempo y sobrevivir a la tormenta. Entonces, de esa tensión estamos pasando las situaciones por las que estamos pasando. Pues ahora, si queréis, nos metemos con la parte de investigación, que ahí también hay un terreno importante. Que, bueno, la primera pregunta es si realmente sirve, ¿no? De al final la investigación, pues hay muchos estudios en los que al final pues se ve que la investigación que realmente sirve para algo y es fructífera la hacen 4 o 5 instituciones en el mundo muy potentes y ahí va todo el mundo que es muy bueno y ahí es donde se saca todas las, pues al final las nuevas cosas que se sacan en medicina o en lo que sea, ¿no? Al final esa parte de investigación. Entonces la primera pregunta es, ¿creéis que realmente sirve la investigación en la que están metidas las universidades españolas? O si hablamos de las universidades, bueno, y no solo de las españolas, pero si hablamos de las universidades españolas en el momento actual, yo sinceramente creo que no. Yo creo que ha habido un proceso de degeneración profunda. O sea, creo que las políticas científicas y junto con el desarrollo de los sistemas de medición, de publicación, etcétera, han llevado a una degeneración absoluta del sistema, ¿no? Y estoy hablando de todo lo que está pasando en estos momentos, que es el elefante dentro de la universidad del que no se habla, porque la mayor parte de universidades no hablan de ese tema, y es de cuando esta lógica productivista que investigas para producir un artefacto, no digo conocimiento, es un artefacto que sea publicable, cuantos más mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, está llena la prensa de casos, ¿no? Pero refleja una perversión que, porque podríamos decir si hace 30 años tenía sentido la idea de hay que investigar, todos tenemos que investigar, o sea, cómo de ahí se genera el conocimiento. Ese era un debate, pero sobre eso ahora se ha colocado esta capa perversa que a mí me parece de lo más preocupante que está pasando en la universidad, porque eso es un camino que claramente, o sea, hay un desperdicio de recursos, de energía, que no van absolutamente a ningún lado. Y eso se ha convertido en el modus operandi, yo diría, casi mayoritario de las... Y hay mucha gente que no entra por ahí, pero claro, la gente que no entra por ahí y hace cosas muy interesantes, etcétera, ahora van en contra de ellos mismos. O sea, están penalizados por el sistema. Claro, entonces me parece que estamos en un punto muy interesante, y ya termino, pero lo conecto con el tema de los profesores. Me parece que hay una cosa que a mí me da esperanza muy interesante, profesores en universidades, sobre todo los más jóvenes. Antes como que la investigación era sagrado, es a lo que tú te dedicabas. Y después en tus ratos libres, en la universidad pública hacías docencia, ¿no? Pero la docencia era algo prescindible.
O sea, y ahora muchos profesores están como, o sea, se les ha caído el mito de la investigación, han entendido lo que... Y ahora piensan que en realidad la educación, la parte educativa es realmente muy importante, y quizás lo más importante, la misión más importante de la universidad. Y entonces hay un momento que yo creo que es una crisis incluso generacional, porque se nota la diferencia en función de cuánto tiempo llevas dentro, que me parece interesante porque hay una semilla de una crítica profunda al modelo. Claro, es que cambia el modelo, ¿no? El modelo Claro. incentiva lo que incentiva. Claro, y Entonces, al final- gente que aún le queda mucho una trayectoria larga y que dice, ¿a qué dedico mi vida? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Sí, ¿no? pero que Aquí. al final solo te van a subir de salarios Claro, y investigas. Entonces, pero al la final realidad es estás- eso. Si investigas de una determinada manera que genera un tipo Claro, de claro, eso. resultados, no si Que no investigas... vale cualquier cosa. Sí. Claro, los problemas interesantes normalmente son poco productivas y muchos impactos de la investigación son poco rentables también, o sea, porque no se traducen en papers. Entonces también está sesgando la investigación hacia un lugar. Cuando la métrica se convierte en el objetivo. Mm. Ese Ese es tema. un ejemplo de libro. Ejemplo del libro. No, a ver, esto además conecta con una cosa, estoy completamente de acuerdo con sus tesis, conecta con una cosa de la que yo hablo muy a menudo, que es que estamos en la sociedad de la pantomima. O sea, tenemos asignados una cantidad de recursos absolutamente demencial a parecer como que se hace. Pero ocurre en todos los órdenes de la vida. Es una cosa absolutamente espectacular. Entonces, claro, cuando hay una especie de kabuki gigantesco donde todo el mundo está ocupado en parecer como que yo entiendo que en muchas ocasiones suena violentísimo que una universidad tenga que renunciar a parte fundamental de esto, que es la parte de investigación. Pero es que lo que se está haciendo no es investigación. Es un kabuki raro donde todo el mundo se da como por enterado de que todo el mundo ha hecho una performance muy específica. Pero es que luego tenemos que ver y luego viene lo que mencionaba él, los casos, la gente que se autocita, los rankings adulterados, la gente que entiende cuál es el juego y se dedica a jugar al juego en lugar de investigar. O sea, es que cuando los incentivos están mal colocados, todo cae. Y yo creo que es un signo de los tiempos, el tiempo que le dedicamos a la pantomima, y porque la gente se ha dado cuenta de que un relato compartido por el suficiente número de personas es indistinguible de la realidad. Entonces tú, mientras repetes las reglas del teatro, entres en tu acto con tu papel y con tu historia, sabes que recibes un mensaje claro que no vas a tener problemas. Y si dedicas, oye, yo estoy poseído de la parte de investigación, yo le voy a meter aquí las horas que haga falta porque tengo un commitment al asunto, te das cuenta de que vas en contra del asunto y estás constantemente penalizado. Entonces, es casi filosófico. Tenemos un problema filosófico con el relato, con la pantomima, con el hacer como que se hace. Sí, sí, problema fundamental. Luego hay otro tema que me parecía interesante de esto. No sé si os suena a Matt Ridley, el libro este de claves de innovación. Y él dice una cosa que es así como un poco polémica, pero yo creo que es interesante porque dice que siempre entendemos la investigación como la madre de la innovación, ¿no? Que al final cuando se piensa en las políticas públicas, cuando se piensa pues en las universidades, es como si fuera casi un tema lineal, ¿no? En el que empiezas por la investigación, luego eso acaba en algo que puedes convertirlo en una tecnología y luego lo puedes convertir en un negocio, ¿no? Como si fuera algo lineal. Y él dice que cuando analizas realmente cómo han surgido las cosas, no ocurre nunca así. Entonces ocurren cosas en un sitio, en otro. O sea, él ponía de ejemplo el CRISPR. Pues el CRISPR resulta que salió, esto era en una, a ver, ¿cómo era lo del? Era en una empresa de yogures. Sí. O sea, que hicieron una investigación tal, entonces ahí empezaron a detectar el tema. Y luego el ADN, pues que también fue por un desarrollo que se hizo de los rayos X en la industria textil. Correcto. Entonces, como que hay mucha mezcla ahí entre lo que es la industria o realmente las cosas que se desarrollan con la investigación. Pero es que el problema es que esa es una narrativa que funciona a favor del relato, y la realidad que es que hay mucha serendipia, mucha suerte, mucho hacer cosas en temas colaterales va en contra del relato. Sí, es muy fácil de convertirlo en un relato. Claro, mira, pero es que eso es vital porque, por ejemplo, yo estoy escribiendo ahora un libro sobre temas de altas capacidades y ahí, si tú enumeras un montón de breakthroughs y lo enumeras con gente de estas características, pues hay una correlación brutal. O sea, quiero decir, hay un montón de cosas que vienen de personas que tienen una
casi un flash, por decir de alguna manera, de brillantez trabajando en un tema específico. Eso va en contra también de la fábrica de todo este tipo de temas. Entonces, el problema fundamental es que, pues como lo que mencionaba antes del tema de la nota media de Google, tú puedes dejar un dato y una realidad encima de la mesa que si va en contra del relato te vas a encontrar un montón de resistencia. Y la realidad es que no hay hueco para la suerte porque no concedemos ningún valor a la suerte, porque la suerte parece como que es algo que viene ahí, ¿no? Es que la suerte viene de la ocasión y viene de la propiciedad y viene de mezclar conocimientos liminales y mezclar gente con diferentes cosas y dar una especie como de caldo vital, rollo oparín, para que surjan cosas. Pero eso no es determinista, eso no es predecible, eso no es metible en un calendario, eso no es metible en un presupuesto. Puedes hacer un plan a 5 años. Claro, exactamente. Claro. Sin embargo, todas estas actividades que son completamente estériles y que no producen absolutamente nada, cumplen con esa regla determinista. Está claro. Ese es el problema, vamos, de base si nos vamos muy abajo. Ahí está el problema. Pues siguiendo por los bundles, el siguiente era el del think tank de políticas públicas. No sé si en España no pasa tanto. Yo creo que haya grupos en las universidades, pero a lo mejor en algunas universidades privadas sí que ocurre. No sé si creéis ahí que hay en España ocurre o hay algún tema ahí. A ver, no he visto, quiero decir, yo es que si analizo fenómenos aislados, pues ves cosas como las políticas de la Complutense. Tú podrías decir que eso, pero ahí no hay pensamiento original de ningún tipo. O sea, tú desde que llegas allí te dedicas a copiar a Chomsky, te dedicas a copiar a Gramsci, te dedicas a copiar a esto y a correr. O sea, yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo creo que la universidad ha perdido su labor de caldo de cultivo de las emergencias sociales y de las presiones sociales. Yo creo que eso es algo más del pasado que de ahora. Es que precisamente como la universidad, o sea, conecta con lo anterior, con la disciplinariedad, etcétera. Yo creo que hay, sí, ahí está tan marcado. Claro, si la universidad no se centra en los problemas importantes, difícilmente puede hacer lobby, o sea, puede hacer de think tank, perdón, no de lobby, puede hacer de think tank de políticas públicas, porque no tiene capacidad de abordar, no está generando nada interesante al respecto. Alguien tiene que hacer el esfuerzo de juntar las piezas y generar, ¿no? Y además ese tipo de trabajo, por ejemplo en España, no es valorado dentro de la universidad porque no se traduce en resultados de investigación. Lo que pasa que a veces yo creo que en España lo que sí hay es mucha conexión entre el poder político, o sea, el poder político está en la universidad. O sea, la universidad en este sentido es como si fuera una autonomía, un municipio, ¿no? Entonces, y está la representación de los partidos. Entonces, sí, claro, está muy mezclado el poder, ¿no? Y a veces por eso la gente que está en la universidad puede ser influyente, porque son parte de esos mismos círculos, pero no porque la universidad esté contribuyendo a las políticas. Yo creo que eso, estoy de acuerdo con Javier, se ha perdido totalmente, ¿no? Lo que es más porque está mezclado, ¿no? Está mezclado, claro. Bueno, hasta tal punto que lo que él menciona llega a extremos obscenos en algunas instituciones que se ponen directamente al servicio del poder y a legitimar de alguna manera una serie de planteamientos en algunos casos delirantes, sobre todo en aspectos que son particularmente interesantes, como historia, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si el poder viera que le interesa manipular la geometría diferencial, pues ya te digo yo que estarían las ingenierías jodidísimas. Pero claro, ¿dónde les interesa más? En áreas que les conviene más, como reescribir la historia, plantear una serie de escenarios delirantes como reales. Sí, el siguiente tema que conecta un poco, que es la idea esta de ser el instructor moral, ¿no? Un poco lo que decíamos, que viene un poco de la Iglesia o viene de estos valores de la moralidad, ¿no? De intentar decir qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que ahí creo que también hay muchas diferencias por geografías. Creo que en España ya no, la sociedad no le da ese. O sea, hay un descreimiento, hablamos de religión, hay un descreimiento respecto a la universidad, que es fruto de todo lo anterior que hemos conversado. Después, ¿no tenéis la sensación, porque sí que
bueno, a lo mejor era cuando yo pasé por la universidad, pero al final hay una época ahí que además tienes entre 18, 23, Sí, ¿qué 24, crees que hay? o sea, que si te lo ponen encima de la mesa vas a meterte y vas a... A ver, Entonces, es que son dos cosas distintas. O sea, quiero decir, la labor de la academia, a ver, volvamos a Aristóteles, el tío escribe Ética a Nicómaco, o sea, no es un tema religioso, es un tema de, oye, estamos aquí para servirte de guía intelectual, de guía moral. Pero es lo que dice él, o sea, es que hemos dimitido por completo de esa labor. Entonces, mi problema es, ¿debería serlo? Pues si es alguien que podemos considerar ejemplar desde un tema moral, pues a mí me parece que es un buen sitio para recibir una arquitectura moral. Pero si estamos hablando de una universidad que no es particularmente un referente moral en muchas cosas y que encima está sometida en muchas ocasiones al poder político, no tengo muchas ganas que desde ahí claro, por eso, se pero ¿no emita creéis que ningún lo tipo de... intentan? Yo sí que tengo la sensación de que sí que hay cierta instrucción moral de qué es el bien, qué es el mal. O sea, no sé. Yo creo que a nivel, también por la universidad quizá donde he estado yo, no sé, en la Politécnica en Madrid, en arquitectura, sí que hay O sea, ciertas opiniones, ciertas cosas Mm, que están como, no, eso es el demonio y aquí tenemos que ser de esta sí, manera y tenemos yo, que pensar de esta manera. Un poco como, luego hablamos de Neven Cesardic, sí, pero un poquito el libro este, ¿no? no, estoy de acuerdo. Otra cosa es el grado de credibilidad que tiene o el impacto que tiene. Yo creo que ahí me hacías pensar desde que tú pasaste por la universidad, que ha pasado poco tiempo. Sí, ha pasado algo. Alguno, pero ha pasado poco tiempo. Creo que han cambiado mucho las cosas en cuanto a la percepción social de la universidad Ya, en puede ser. España. Entonces, pero ojo, la universidad, tus profesores siguen estando allí. O sea, efectivamente, lo que tú percibiste yo creo que es igual dentro, pero fuera ya no. Yo creo que Claro, y ahí, bueno, pues por entrar en el libro, si quieres, cuéntanos un poco sí. el When Reason Goes on A Holiday, ver, a mí, que tiene algo, para mí tiene claro, cosas a que ver, ver. When Reason Goes on Holiday es básicamente un libro de Nenad Sesardic, que es un catedrático de filosofía croata que está dando clases, que era recordar, en la Universidad de Hong Kong. Él básicamente lo que plantea es una cosa que, que tendremos también que interiorizar, que es decir, oye, ¿quién es la gente más sabia del mundo? Los filósofos, y en particular los filósofos de la ciencia. Y se coge un montón de filósofos de la ciencia, analiza su vida y qué es lo que han hecho, y descubre que han hecho tantísimas gilipolleces o más que el ser humano normal. O sea, es una cosa absolutamente espectacular. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Sesardic, como es un croata rebotado, se mete muchísimo con los filósofos y los intelectuales de izquierdas, ¿no? Es un libro que recomiendo muchísimas ocasiones, pero digo, necesito otro libro al otro lado. Y claro, me cogí el Believe and Destroy de Claudio Ingrao y es exactamente igual. Te metes a fondo en toda la maquinaria intelectual nazi y ves que esa gente, con todos sus doctorados y sus cátedras y su esto, se fuma unos puros como mangas de abrigo. Entonces, el problema es... Tú en el momento en que te das cuenta que la gente que teóricamente tendría que ser los guardianes más celosos de la sabiduría y de todo esto, y descubres que cojean como el conductor de autobús normal, con todos los respetos, y que además, en el fondo, su talento lo que les sirve es que mientras las personas normales hacemos a lo mejor flanes de arena de bullshit, esta gente lo que hace es auténticos torreones, auténticos Neuschwansteins con grandes arbotantes, enormes torreones, almenas y todo este tipo de cosas. Te das cuenta de que al final del día es muy complicado encontrar reductos puros de ciencia. Y normalmente y particularmente en sitios donde hay escuelas, ciencias sociales, estas soft skills de lo que hablábamos y todo esto, entra la humanidad y la humanidad barre para su cosmovisión y la cosmovisión de cada uno es muy particular. Entonces, yo creo que esto, lejos de, digamos, de generarnos una desconfianza hacia lo que la gente dice o hacia lo que los eruditos plantean, lo que nos debería hacer es tener nosotros un poco nuestro propio criterio, que es esa parte de skills de la que la universidad no sé si ha dimitido o históricamente se hacía de alguna manera o ha considerado que es un charco al que no se quiere meter, pero que tiene que ver más eso con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, todo este tipo de cosas que además son las únicas que están a salvo de la inteligencia artificial.
Porque la acumulación de conocimientos, estamos fritos. El teatro de la erudición, estamos fritos. La hojarasca intelectual, estamos fritos. Entonces, me llama mucho la atención en el sentido de que yo creo que estamos todos mirando hacia un sitio donde no se están produciendo las cosas realmente. Y es en qué cosas son accesibles para cualquiera, porque antes el conocimiento era muy caro y era muy difícil, estaba en manos de determinadas personas y ahora es prácticamente una commodity. Ahora lo que hay que colocar es el discernimiento y la capacidad de separar señal de ruido y la capacidad de discernir de todo lo que nos llega, que es basura cognitiva y que vale. Y eso no está en ningún sitio. A eso llegas o no llegas a lo largo de un montón de golpes con la vida. Lo cual refuerza la tesis que estábamos hablando antes, que es absurdo que una persona de 28 años salga y no haya tenido el más mínimo contacto con la realidad. Es que es delirante. Pasando a la siguiente, yo creo que por meternos el siguiente, así que tiene entidad, yo creo que es el tema de la guardería para jóvenes adultos, que, claro, si a priori, pues parece poco importante, porque, bueno, también pensando en los modelos que hemos hablado antes del modelo asíncrono, pues ahí, claro, estás pensando que los alumnos pues tienen la motivación suficiente para tener libertad y poder tal, pero es verdad que hay veces en las que los alumnos pues, oye, necesitan una disciplina no militar, pero una disciplina importante para que se sienten y vayan a clase y tengan que tal. Entonces ahí puede haber un argumento, ¿no? A la contra o a favor de esa disciplina. ¿Cómo lo veis ahí? O sea, lo primero es que sí funciona como una guardería. O sea, porque eso sí, es muy provocador el no explicarlo así, pero sí, de alguna manera no es común. Si lo pensamos bien, en la vida de una persona, de repente en el modelo clásico, 4 o 5 años, te enclaustras en un campus, ¿no? Tienes una experiencia muy concreta, que normalmente es muy transformadora. O sea, porque vas a un campus igual que si te metieses en cualquier otro tipo de experiencia. O sea, vas en una fase de tu vida muy especial. Es un rito de paso. Es un rito, efectivamente. Y hemos tendido, o sea, hay varias reflexiones, hemos tendido a pensar que eso es así, tiene que ser así, ¿no? Y entonces ahora lo que está pasando es que hay gente que dice, yo no quiero que sea así, hay otras formas de vivir el aprendizaje, ¿no? Mucho más flexible, abierto, discontinuo, etcétera. Eso normalmente lo hemos etiquetado como los que fracasan. La universidad está llena de términos como deserción, abandono, etcétera, ¿no? Y siempre lo que identifican es la gente que no cumple el estándar, y el estándar es que en un periodo de 4 años de dedicación completa tienes que tener esa experiencia. Ahora nos estamos encontrando que hay mucha gente que entraba dentro de esa categoría que ahora ya no quiere eso, quiere otras cosas, en las que una hipotética universidad podría tener un rol, pero otro, y que después, en muchos lugares del mundo, la mayor parte de la gente nunca vivía esa experiencia. Pero y ahora mucha de esa gente sí quiere tener educación, o sea, quiere desarrollar sus habilidades y no le vale ese modelo. Entonces, eso también creo que es una cuestión que está en crisis. Yo solo conecto con. Ahora hay una preocupación en muchas universidades clásicas presenciales con lo que pasa en los campus. ¿Por qué? Porque los estudiantes no quieren regresar al campus. O sea, básicamente, eso hablas con cualquier universidad en España, si tienes cierta confianza, porque no lo declaran en público, y dicen, eso es... Y es curioso, porque claro, no es que el estudiante no quiera regresar, no quiere ir al campus, es que no quiere ir al campus para lo que iba antes, porque ya ha descubierto que para eso no voy. Entonces, y también hay un cambio cultural en las nuevas generaciones. Entonces, las universidades lo ven como un dolor, porque claro, para ellos una universidad es el campus, ¿no? En vez de pensar por qué deberían ir al campus, o sea, qué parte, porque yo sí que creo que la presencialidad tiene un elemento, pero no para ir a una clase, ¿no? Entonces, es cómo rediseñas la experiencia, cómo aportas valor desde la presencialidad, etcétera, etcétera. Y ahí hay muchas voces que empiezan a decir, oye, asumamos que la universidad tiene que ser un club social. ¿No? La guardería es como un servicio, sería el servicio más básico del club, pero sí, y tiene sentido. De hecho, las escuelas de negocios han tenido mucho éxito siempre porque lo tienen mucho más claro, además. Claro, porque es un club social y no se avergüenzan de ello, sino dicen, somos un club social y vamos a hacer el mejor club social que pueda imaginar para esta gente. Y la gente va
paga por ser Sí, un club pues social. están... Entonces yo creo que estamos también en ese punto. De hecho, tú ves una escuela de negocio que lo ha hecho bien cuando vas allí a dar clase, como es mi caso, y ves que tu coche es el peor de todos los que hay ahí. Claro. Claro, es que has construido un club social de éxito. O sea, no hay ningún otro criterio, no hay un criterio académico, no hay un criterio... Sencillamente esta gente se quiere juntar con los suyos y quiere estar con los suyos y quiere tener relaciones con gente que es de su extracción. Eso es. Sí, de hecho, las escuelas de negocio es un caso extraño, porque de hecho muchas de ellas nacen fuera de la universidad, precisamente claro. por eso, porque es educación, pero es algo, en realidad es algo muy diferente. Sí, sí. La educación es un McGuffin en las Sí. escuelas de negocio. Sí. Bueno, esto va totalmente atado con la siguiente, que era la agencia para Eso buscar te iba a decir. pareja. Claro. Entonces, claro, no deja de Bueno, ser... exactamente igual. Es que es Ahí lo exactamente tienes- igual. lo tienes Gente clavado. de Club tu social, propia claro. esta, dentro de tu esta. Ya no tienes que pedirle credenciales a nadie. Con además esto es una cosa curiosa que me gustaría preguntártelo a ti, porque a ti te cae cerca, porque leí el otro día un paper en el que hablaba de que curiosamente había mucha mezcla racial, con asiáticos con blancos, blancos con asiáticos, porque era, digamos, de alguna manera, había una especie de extra cultural en añadirse a otro tipo de culturas que fueran radicalmente diferentes. Que la gente aquí busca también no solamente gente que esté en el mismo estatus socioeconómico, sino expandirse, digamos, de alguna manera culturalmente, hacerse como más cosmopolitas. Es una cosa muy curiosa. Entonces, está perfectamente tailor-made para ese segmento de gente. Sí, sí. O sea, es fascinante si te paras a pensar. Y la educación es una excusa. O sea, quiero decir, es una especie como de McGuffin para agrupar lo que es eso, que es un sitio sofisticado para conocer pareja y un sitio sofisticado para conocer potenciales empleadores, potenciales socios o potenciales gente con la que hacer ventures. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Sí, lo de encontrar pareja es como la punta del iceberg de las relaciones sociales. Que es lo que, ¿no? Claro, pues es casi... las relaciones más con importante que el otros trabajo, en todas sus dimensiones. Sí. Pues yo creo que ahí nos vamos a quedar con el bundle. Si queréis, la idea de lo siguiente era decir, bueno, ahora vamos a entrar en el bundle, pero pensando cómo podrían evolucionar todos estos, ¿no? Y además teniendo un poco... pues pensando en qué soluciones innovadoras se podrían crear específicamente para estos bundles. Y ya sabéis que, bueno, hay, no sé quién era el que lo dijo, pero como que hay dos caminos para el éxito en los negocios, que uno es el bundle y el otro es el unbundle, que es el paquetizar o despaquetizar, ¿no? Entonces, al final, podríamos jugar un poco a esto, que yo creo que puede ser interesante. Entonces, empezando con la agencia de credenciales, fuera de la universidad, ¿creéis que es posible montar algo que pueda ser una especie de agencia de credenciales con exámenes, con algún tipo de exámenes? Podría ser una especie de test especial, podría ser algo que te diese esas credenciales. ¿Creéis que es posible? No tanto en la universidad, pero en el mundo de la educación media superior, formación profesional, como se llama en cada lugar. Por ejemplo, los gobiernos muchas veces tienen esos instrumentos y a veces con un cierto éxito, ¿no? Entonces sí pasan ese tipo. Yo creo que sí es posible. Yo siempre he sido muy escéptico con este tema porque a mí me parece muy difícil medir. Esto dice, voy a evaluar competencias. Es que la cantidad de competencias que tú puedes evaluar y cada una la tienes que evaluar con instrumentos. Entonces, siempre me ha parecido que los instrumentos de medida de competencia son muy superficiales. En realidad no miden nada, ¿no? Porque muchos de ellos son unas preguntas, etcétera, y son poco valiosos. Y era como muy escéptico. Y de repente llegó la inteligencia artificial generativa. Y he empezado a ver cosas y entonces digo, ahora sí que realmente puede. O sea, creo que esa es una vía alternativa. O sea, yo creo que en estos momentos, como al final toda tu vida tiende a estar datificada, toda tu experiencia, etcétera, si tienes herramientas muy potentes, ¿no?, de análisis de esos datos y además que los pueden comparar, etcétera, yo sí empiezo a pensar que puede haber herramientas desarrolladas desde la inteligencia artificial en manos de quien sea que pueden empezar a funcionar, empezar a funcionar bien. Es que lo que está claro al final es que nuestro mundo sin credenciales no creo que pueda funcionar, ¿no? Al final este nivel de estatus y pues eso es necesario. Y es verdad que quizá pensando en una startup nueva, alguien que decida montar algo que funcione, pues no tienes que pasar
6 años en una universidad, sino que puedes hacer pues un examen específico sobre algo que además te ayude a determinar también qué es lo que se te da bien, ¿no? Porque ese es otro ángulo también que puede ser interesante, como que, bueno, pues no tiene por qué ser el mismo examen para todo el mundo, no tiene por qué ser. Entonces te permita pues tener ya, oye, ya tengo esta credencial, ahora voy a estudiar esto o esto o esto. O sea, como que da cierta flexibilidad, no sé cómo. A ver, es que todo el mundo actual es un choque entre la simplificación, al hilo que comentaba Juan, entre las simplificaciones que tenemos que aceptar para hacer el tema manejable y el hecho de que lo que intentamos modelar es de una complejidad extrema. Como por ejemplo la medición de competencias, todo este tipo de cosas. Hay muchísima gente que no mira currículums, lo que hace es buscar tu huella digital en internet, ver qué es lo que has estado haciendo, y eso estoy de acuerdo que se podría sistematizar. Aún así, eso sigue siendo una interpretación mejor, pero todavía grosera, porque tú no eres la misma persona que hace 5 años. Yo creo que en general, y Juan lo mencionaba antes y estoy completamente de acuerdo con él, lo trágico de todo esto es que la innovación tiene que venir de instituciones nuevas. Tiene que venir de propuestas nuevas, porque la propuesta nueva no tiene que gestionar con una cosa agotadora, que es intentar dinamitar el statu quo. Esa es la otra pregunta, ¿tienen que ser las universidades o tiene que ser algo nuevo? Claro, el asunto es, las universidades pues pueden hacer spin-offs, pueden intentar hacer otra serie de cosas, pero está claro que desde y esto pasa también con las grandes compañías, ¿eh? O sea, nosotros hemos traído cosas, nos han traído problemas las grandes compañías, hemos dicho esto es lo que hay que hacer. Digo, esto no lo puedo hacer porque me revienta el contrato social que tenemos, pues se monta una compañía aparte y se hace ahí de manera experimental. Bueno, ni así, ni así. Esa es la historia de mi vida y ni así. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que naturalmente esto, en cuanto coge el suficiente tamaño y se sienta amenazado por el statu quo, ya encontramos la manera de fulminándolo también. Claro. Entonces, por eso te quiero decir que yo escribí, por ejemplo, un artículo en el 2016 diciendo por qué Google no iba a liderar el futuro de la búsqueda. Me cayeron de todos los colores y ahora Google está donde está. Es muy complicada la autocanibalización, muy complicada. Entonces yo confío más en que venga gente nueva, tabula rasa, y diga vamos por aquí, y genere la suficiente tracción con una serie de pequeñas cosas y al final que se vean sustituidos un montón de cosas de lo que hay ahí. Porque el signaling no es el problema. El problema es la inadecuación entre el signaling que proporcionas y lo que realmente estás intentando señalizar. Porque lo que no puedes hacer es coger a toda persona y hacerle una evolución. Que no es esa tensión que te estoy hablando entre la gestión a escala y la complejidad de lo que estamos intentando hacer. Entonces, yo confío más en las nuevas iniciativas que al principio empiezan de manera modesta y pequeña, pero no tienen la deuda gigantesca histórica con el statu quo que tienen las otras. Sí. Y luego podemos entrar en los cursos, que es la siguiente, ¿no? Pero los cursos, bueno, ya hemos tocado antes opciones más innovadoras, ¿no? Pero es curioso, en la entrevista esta de Mark Cuban hablan mucho de esta idea de que cada uno encuentre lo que se le da bien, ¿no? Encontrar cada uno tu propósito, no enseñar a todo el mundo lo mismo. Que es verdad que al final, bueno, pues es que parece que en las universidades pues todo el mundo va a estudiar exactamente lo mismo, ¿no? Y lo hemos hablado con la multidisciplinaridad y ponerlo más flexible y tal. Pero es verdad que ahí sería interesante si surgen más opciones, ¿no? Parece que hay cosas interesantes saliendo, pero no llegan a cuajar del todo. No sé si conocéis ahí alguna cosa, aparte de Minerva, que lo pondremos ahí en las notas porque es un ejemplo interesante. ¿Qué otros ejemplos veis que estén haciendo cosas innovadoras? Bueno, yo creo que sí hay. O sea, universidades... A mí me encanta el Olin College, que es un college, una pequeña universidad en la zona de Boston de ingeniería. Y tiene un enfoque, en realidad, está considerada la escuela de ingeniería mejor del mundo, la más prestigiosa. Y básicamente su enfoque es aprender ingeniería manchándose las manos. O sea, algo tan sencillo como, o sea, tienes que trabajar en problemas reales, te tienes que manchar las manos, y al trabajar en problemas reales no te llega la ingeniería. O sea, vas a aprender humanidades, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces también, y después utilizan el emprendimiento como herramienta, que a mí me parece muy potente, como herramienta de aprendizaje. La idea de hacer proyectos que resuelvan problemas. Entonces, Olin me parece... Y así hay algunos otros ejemplos. Después creo que y aludían en
en el podcast también a eso. O sea, como la universidad tradicional le dedica mucho esfuerzo al delivery del conocimiento, que tiene muy poco sentido, ¿no? Y entonces hay que invertir esas cargas, ¿no? Dedicar muy poco tiempo al delivery de conocimiento, que cada uno acceda al conocimiento como pueda o como quiera. Y hay que dedicar mucho tiempo a mancharte las manos y mucho tiempo y más tiempo también al acompañamiento, ¿no? Esa idea de ayudarte, porque efectivamente la dificultad ahora, o sea, está muy bien, te doy flexibilidad, pero la dificultad es navegar la complejidad, ¿no? Entonces, que alguien te ayude, ¿no? Te recomiende, te asesore, etcétera, etcétera, es súper importante. Eso realmente la universidad no lo hace como se necesita ahora, lo hace de otra manera, que es, aquí tienes mi catálogo de carreras. Entonces, estas son las rutas que tú debes elegir porque son las buenas, ¿no? Para ti. Pero ya sabemos que no es así. Entonces, la alternativa no es, ahora ya no te doy, te dejo que tú elijas todo, no, la gente necesita. Entonces, creo que hay o sea, la experiencia educativa, o sea, como que se transforma porque se invierte en la dedicación en tiempos, los servicios que recibes y dónde suceden las cosas, lo que sucede en el campus, lo que sucede en tu casa, etcétera. Todo eso está en proceso de transformación. Entonces hay los ejemplos de Olin o Minerva o algunos otros. Después hay unas pocas universidades, pero ya un grupo más grande, más convencionales, que están haciendo cosas en ese sentido. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey están pasando esas cosas, pero ya de una forma más conservadora, ¿no? Les cuesta más. Y después están la mayoría que creo que siguen básicamente instaladas en el modelo de siempre. De hecho, a mí es un tema que me interesa tanto que todo lo que es la parte nuestra de Complex Problem Solving lo hemos sacado a una startup, ¿vale? La Solves Academy, y donde tenemos acuerdos con un montón de gente y estamos haciendo cosas con la UNIR en un entorno, digamos, más establecido, pero estamos haciendo con institutos tecnológicos, con escuelas de negocio, incluso con cosas raras como la gente de Criterion, que es una especie de camino propio a la hora de acumular una serie de disciplinas. Es que yo creo que la educación se tiene que manchar las manos también. O sea, en el sentido de probar cosas y de hacer cosas y de lanzar temas y ver si funcionan, ver si no funcionan, ver que tiene tracción, ver que no tiene tracción, porque no hay... Lo único que está todo el mundo de acuerdo es que el sistema está roto. Y lo que no está tan claro es cuál es la alternativa. Al sistema. ¿Y para la investigación? ¿Tendría sentido hacer un unbundling también y sacarlo? Bueno, ya hay non-profits o empresas que solo se dedican a la parte de research, pero quizá podría ser un camino, ¿no? ¿Qué opináis de esa? Yo es que lo haría más darwinista, o sea, quiero decir, yo de alguna manera, digamos que la universidad debería dedicarse a la investigación el que sirve para la investigación. O sea, no todo el mundo sirve para la investigación, que ese es otro tema, otro melón que tampoco se abre. Y personalmente creo que hay mucha potencia en una conexión universidad-empresa reformulada, porque el problema fundamental es que la agenda de la universidad es una, la agenda de la empresa es otra, y yo casi todas las cosas que he intentado old school de universidad-empresa he dependido completamente de la persona con la que trabajaba. Sí, es un follón. Hombre, ahí está interesante los modelos como Tecnalia, ¿no? Como este tipo de... Pues que al final sí que están separados, están más cerca de la empresa. Es que no son de la universidad, pero es la investigación. Buena parte de la investigación ya está fuera de la investigación, no depende solo de las universidades. Las universidades te podrían dar esa base orgánica de mucha gente pensando, trabajando en muchas cosas, y ahí a veces surge, o sea, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que eso requiere, aludíais antes a eso requiere que generes las oportunidades, o sea, que dejes que fluyan las cosas, que no las tengas predefinidas Y hoy en día, cuando eso se intenta hacer desde una lógica de lo público, etcétera, etcétera, están súper condicionados. Cuando se crea un ecosistema, o sea, ya está predefinido lo que puede y lo que no puede pasar. Con lo cual ya pierdes ese valor. Tecnalia, por ejemplo, que son buenos amigos míos, están muy atados también porque, claro, que son una compañía pública. Que fundamentalmente tiene una agenda pública. Donde se generan papers constantemente a chorro. En instituciones como el CERN, en instituciones como el reactor de fusión nuclear que está en... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. En el ITER, ¿vale? Claro, yo es que hablo con los ingenieros del ITER y me decían, mira, que me piden que esto tiene que llevar
3.000 millones de gigaelectronvoltios. Y dices, bueno, ¿dónde está el cable que lleva esta historia? Pues en Leroy Merlin, no. Te lo tendrás que hacer. Entonces, salen constantemente cosas porque pues, se enfrentan constantemente a problemas nuevos. Cuando te enfrentas constantemente a problemas nuevos, la investigación se da por la mejor driver que tiene la investigación, que es la necesidad. Cuando tú lo que tienes es que cumplir el paper y hacer esto, aparecen todas las perversiones que mencionaba Juan. La investigación dirigida, el tema orientado a la publicación, todo este tipo de cosas. Sí, pero habría que encontrar como un camino, ¿no? Porque al final, si la investigación, porque tenemos investigación y desarrollo, ¿no? Al final, por dividirlo de alguna manera, la investigación casi va como sin un objetivo concreto de querer conseguir algo, el desarrollo ya Bueno, es... eso es la investigación básica, pero hay diferentes grados de investigación. Sí, pero como que al final, lo decía Matt Ridley también en el libro, cuando hablaba de la parte esta de, pues al final de la parte de la investigación que no tiene por qué ser la madre de la innovación, Sí. pero que podría casi convertirse en algo parecido a la literatura. Claro. ¿No? Él decía, ¿y por qué no consideramos la investigación como algo donde, no hay un objetivo concreto? Eso me refiero. Es que esa ecuación de que la investigación es la madre de la innovación es que es falsa. O sea, la madre de la innovación es la necesidad. Siempre. Sí, está claro. Y el asunto real es cómo generamos esos escenarios en los que se acumulen necesidades, por decir de alguna manera, para hacer este tipo de cosas. El ITER, el CERN son máquinas de esto, más el ITER que el CERN. Porque quiero decir, el CERN al final del día es también bastante, por decirlo de alguna manera, ya está bastante estandarizado y tal. Pero el ITER está constantemente recibiendo nuevos problemas. Y ahí se producen papers como chorros. ¿Por qué? Porque es que hay necesidad de hacer determinadas cosas o el tema no funciona. Y son problemas complejos, ¿por qué? Porque no puedes decir, es que esto lo han hecho en Filipinas, o esto lo han hecho en la India, o esto lo han hecho donde sea. O sea, yo creo que las universidades siguen siendo necesarias y siguen siendo válidas, pero hay que reformular esa ecuación de la investigación como premio a la innovación, que sencillamente es un mantra. Y yo creo que en ese sentido la universidad, en España la universidad tiene un problema con eso, porque esa visión muy canónica de lo que es investigación y lo que no es, y la idea de si la universidad no hace investigación, no es universidad. ¿No? Entramos en un debate que en el fondo es muy absurdo, pues llámale de otra. O sea, a mí me da igual que le llames. Es casi axiomático. Claro, pero además es como, si haces investigación, yo no estoy de acuerdo. Podrías discutir si no generas conocimiento, pero hay múltiples formas de generar conocimiento que no son la investigación académica convencional que se vive en las universidades. Entonces, ese estándar que establece la universidad al final es demoledor porque genera homogeneidad, todos son iguales. Y lo que se necesita es diversidad. O sea, hablamos del bundle y reconocemos que hoy en día no puedes o no tiene sentido tratar de ser bueno en todo, que tienes que enfocarte, que además los públicos son mucho más diversos, con necesidades más diversas, entonces necesitas dejar florecer la diversidad. Si ya le introduces esas restricciones de, no, tú tienes que hacer investigación, o sea, le metes una serie de cosas que ya impiden que realmente puedan evolucionar. Vamos con, la siguiente, yo creo que está claro, la agencia para buscar pareja, eso se han vandalizado y funciona muy bien, o sea que sí, eso aquí no hay... ya no es necesario. Parece que existen otros caminos. Y oye, ya para la parte final, estaba pensando en preguntaros también por vuestra experiencia personal en las universidades, ¿no? El ver si ha tenido sentido para vosotros el paso por la universidad, si podía haber sido de otra manera, también pensando en que hubiese alguien escuchando que diga, oye, esto de ir a la universidad tiene sentido para mí o tengo que ir por otro camino, ¿no? Hombre, yo creo que es una experiencia lo suficientemente personal como para no poder extrapolarla a nadie más, ¿vale? Yo creo que en general es una buena idea. Primero por razones pragmáticas, que es que mientras el Signaling actual siga valiendo es un tema interesante. Segundo, por lo que comentaba Juan, es un rito de paso y es lo más parecido que vas a tener a irte a cazar un león si pertenecieras a la tribu de los Dinka. Salir de tu casa, darte una vuelta, vivir por ti mismo. Desde el punto de vista de acumulación de conocimientos me parece bastante ineficiente. De hecho, mi segunda carrera la hice con una de las primeras universidades que ofrecían formación online, como era la UOC, y yo ahora estoy metido en la UNIRA de Güello porque creo que desde el punto de vista de acumular conocimientos es mucho más eficiente, porque luego además es que la gente efectivamente no quiere ir a los campus
O sea, igual que no quiere volver a las oficinas, no quiere volver a los campus. Entonces yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, pero fíjate, más que nada porque es lo más parecido que tenemos a un rito de paso hoy en día. No sé si es el sitio mejor para hacer relaciones ni para todo lo demás que hemos hablado, ni siquiera para el signaling, pero es lo más parecido que tenemos a un rito de paso en el cual te sacan del nido y te colocan en un sitio donde tú te tienes que buscar un poquito la vida. O sea, que tú repetirías. Sí, yo repetí. Bueno, además yo la hice trabajando. O sea, yo trabajaba por la mañana y por la tarde me iba a la universidad. O sea, yo aprendí a jugar al MUG cuando terminé la carrera. O sea, lo mío es muy triste. Pero en líneas generales yo creo que sigue siendo una buena idea como de rito de despegarte de casa. No tanto por la parte de conocimientos, insisto, que hay un montón de opciones, no tanto por el formalismo, no tanto por las peleas que he tenido con la NECA, por un montón de cosas relativas a a los títulos en la UNI y cosas por el estilo, porque esa es la parte más oscura. Pero yo creo que salir de tu casa, salir del nido, que te lleven a un sitio donde ya te traten como un adulto, no estén detrás tuyo, yo creo que eso es muy importante todavía. ¿Cómo lo ves? Yo, lo primero que es algo muy personal, ¿no? Entonces, en mi caso sí me ha compensado totalmente, pero también por mis circunstancias. O sea, para mí la universidad fue la oportunidad de abrirme a otro mundo. O sea, yo vengo de una familia en la que nadie había ido a la universidad nunca. Pero es más, la palabra universidad ni existía, ¿no? O sea, yo fui el que descubrió, oye, hay algo que se llama universidad en la que puedes seguir estudiando y todo eso. Entonces, eso es lo primero. También es un caso muy, muy especial. Y para mí, en el momento que fui a la universidad, pues para mí fue una oportunidad, pero por cómo yo usé es que es otro tema interesante, cómo yo usé la universidad. Y en realidad, cómo usé la universidad, porque era universidad pública, en el momento en el que no, había cero control, hacías lo que te daba la gana con tu vida, ibas a clase, no ibas, etcétera. Incluso viví un momento en el que era posible ya desde que estabas en la carrera, como meterte en el mundo de la ciencia, de la investigación, ¿no? Porque estaba creciendo la universidad. Entonces yo me tomé la universidad como una oportunidad para hacer lo que yo, o sea, la adapté a mi plan, ¿no? Que fui construyendo sobre la marcha. Y en ese sentido me fue muy útil. Creo que lo que yo hice es muy poco escalable, o sea, no es una forma de hacer las cosas, porque no puede funcionar así para todos, pero para mí sí fue una experiencia transformadora. O sea, me cambió totalmente la vida y me la cambió radicalmente, ¿no? Lo que percibo, y es una cosa que a mí me preocupa, es que con mucha gente ahora que va a la universidad es como algo realmente, porque yo creo que la experiencia es distinta y porque ya parten de otra base, no es una experiencia transformadora. Entonces ahí para mí, o sea, si alguien se pasa 4 años y realmente no le ha visto mucho valor, entonces algo falla. O sea, porque creo que si vas a ir a la universidad con esa lógica tradicional de los 4 años, etcétera, porque como decíamos antes, puede haber muchas otras formas de vivir y Javier ha explicado que él la ha vivido de varias maneras, y está muy bien, pero para esa experiencia, si esa a la gente no sale totalmente transformada, y yo creo que ahora mucha gente sale aburrida, o sea, sale, bueno, pues ya ha cumplido el trámite, y eso sí que es preocupante, porque entonces está dejando de cumplir esa función, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante lo de entender esto que estamos hablando del bundle, ¿no? Que al final yo creo que ahora y cuando yo pasé por la universidad, mi camino también ha sido un poco, o sea, se ha acabado separando lo que era pues lo que yo necesitaba como credenciales a lo que ahora os cuento un poco, pero al final yo creo que ahora hay una oportunidad para que puedas separar todo eso, ¿no? Porque a lo mejor las credenciales las puedes conseguir de otras maneras, ¿no? Tienes pues, la posibilidad de emprender, que es algo que hice yo y que me sirvió como credencial para entrar en el mundo de los negocios. Pues yo emprendí en un proyecto de Internet de las cosas cuando había estudiado arquitectura y pues con el título de arquitectura no entrabas en el BBVA. Nadie decía, pero ¿qué hace un arquitecto? Claro, yo me metí a montar negocios en BBVA, entonces claro, te da de repente el emprendimiento, te da una especie de credencial y luego pues de repente puedes pasar por un curso corto en el IS que te da otra y luego haces tal. Entonces yo creo que eso ya está mucho más separado de lo que estaba, entonces como que puedes jugar a decir, oye, cojo una cosa por aquí, otra por allá, no es decir, no, las credenciales no valen para nada, no, porque las credenciales son lo que son, el estatus está ahí, somos humanos, entonces no es que ahorran tiempo, de eso. Las credenciales ahorran tiempo y mientras sirvan de eso, seguirán vigentes. Yo creo que hay que cogerlo de una forma inteligente, que es eso, separarlo, entonces mira qué
qué cosas te pueden formar mejor y qué cursos son los más interesantes para las cosas que tú quieres hacer. Métete en algo en lo que puedas emprender también, porque vas a acabar cogiendo todo ese aprendizaje más de cosas reales, ¿no? Y luego búscate credenciales que sean útiles para las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino. Es que justo ayer estaba pensando en mi carrera cómo ha sido y es un caos, o sea, no tiene ninguna lógica, pero ha funcionado un poco así, en base a cosas que te van sirviendo como de credenciales y así vas probando cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que jugar un poco ese juego. O sea, no solamente que es que eso sea más flexible, sino que es que está roto ese contrato social que había antes de tú estudia a tu carrera, prepara eso, que ya la sociedad se encarga de darte un puesto en el que estarás hasta que te jubiles, efectivamente, posiblemente en la misma compañía. Eso está completamente roto. Entonces, esto no es solamente más interesante, más flexible y aprovecha más tus capacidades, es que está más adecuado al contexto. Es que lo que porque Juan y yo, digamos, está hecho en un contexto específico que ya no existe. Es que ese es el problema. El gran problema que tiene la universidad es cómo se adapta al nuevo contexto. O a contextos múltiples, porque no hay uno solo. No hay un estándar, ¿no? Sino que hay múltiples estándares. Entonces, y a veces hay que elegir, pues a estos estándares me adapto, usuarios, a estos no puedo, y entonces, pero me adapto a ese contexto. Eso es lo que la universidad le cuesta mucho, porque está adaptada a un modelo que ya es un modelo que sigue existiendo, pero que es minoritario. Y que incluso la gente que lo sigue viviendo ya empieza a no quererlo, ¿no? Ya no quieren ir al campus, ya no, o sea, ya hay una serie de elementos culturales que están cambiando incluso dentro de ese público. Tú te empiezas a dar cuenta de cuando una institución o cuando una empresa, cuando algo está en problemas, cuando la vieja guardia está consistente de conseguir y la nueva guardia dice que este no es el sitio para mí. La universidad ha arruinado desde hace generaciones la vitalidad del pensamiento y queda ya solo su momia y su esqueleto, como algo que se enseña de tal hora a tal hora. Pensar es otra cosa, es terror, entusiasmo, desazón, curiosidad, profunda delicia, exaltación. Es lo que se produce cuando el vivir se estira, se acrece y siendo vivir es más que vivir. José Ortega y Gasset. Espero que te haya gustado y si quieres más puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @ION_cuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.